Empezamos. Muchas gracias por vuestro tiempo, primero de todo. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar que solemos hacer periódicamente sobre el diseño de producto para la economía circular o diseño de producto para descarbonización. Y bueno, esta es una edición más. Como estamos en Petit Comité, voy a ir contando cosas, pararme cuando lo necesitéis, cuando queráis comentar alguna cosa, cuando tengáis alguna duda. Así que sin problemas, ¿vale? Y simplemente como estamos pocos, pues hablar directamente y ya está, sin problema. Bueno, la idea de este webinar es compartir un poco de nuestra experiencia y los últimos años en diferentes proyectos, porque tenemos que diseñar nuestros productos orientados a la descarbonización y también a la sostenibilidad y economía circular. Contaros un poco los principales aspectos de la regulación europea de ecodiseño para el diseño de productos sostenibles, cómo nos tendríamos que adaptar y luego hablar un poquito de aspectos clave, de identificación de parámetros críticos, de su impacto en la descarbonización de una empresa y cómo se puede abordar esto desde el diseño de producto y qué posibles decisiones de diseño se pueden llegar a tomar, ¿no? Y luego, obviamente, pues al final de todo esto, aparte de hacer un ejercicio con un producto, pues deberíamos adaptar los procesos de diseño de nuestra empresa para que los productos que vayamos diseñando en el futuro pues se vayan adaptando y orientando a todo esto. Vale, ¿por qué tenemos que diseñar nuestros productos orientados a la descarbonización o trabajar la descarbonización desde el diseño de producto? Como seguramente sepáis, en 2019 el Parlamento Europeo publicó el Pacto Verde Europeo, en el cual el objetivo fundamental es que la Unión Europea sea climáticamente neutra de aquí a 2050, ¿no? Esto disparó un montón de iniciativas y sobre todo porque es un programa de alguna manera marco que aborda diferentes aspectos en diferentes sectores, desde la protección de la biodiversidad, todo el tema de la agricultura y la alimentación, la industria, pues trabajar para que la industria sea cada vez más sostenible y tratar de reducir las emisiones, diferentes iniciativas relacionadas con luchar contra el cambio climático. Otras relacionadas con la edificación y renovación de edificios y, por supuesto, que los sistemas energéticos sean más limpios y abordar también temas de movilidad sostenible, ¿no? Entonces, digamos que todo el marco del Pacto Verde Europeo está orientado a reducir emisiones, reducir huellas de carbono y tratar de que la sociedad sea, digamos, más baja en carbono o que lleguemos a tener una sociedad climáticamente neutra. Y dentro de todas estas iniciativas, sobre todo fundamentalmente orientado al sector industrial, digamos que se actualizó el Plan de Acción de Economía Circular que ya se había publicado por primera vez en 2015, pero en 2019 pues, se adaptó un poco a los requisitos o aspectos principales del Pacto Verde Europeo, ¿no? El Plan de Acción de Economía Circular, que en 2015 nació abordando desde el diseño y producción, desde la gestión de residuos, desde la utilización de materias primas secundarias e introducirlas en los sistemas productivos, digamos que en 2019 se orientó sobre todo a que los productos que se diseñen a partir de ahora pues, sean más sostenibles y orientados a la economía circular, ¿no? Se identificaron diferentes cadenas de valor como claves, como la electrónica y las TICs, las baterías y los vehículos, envases y embalajes, plásticos, textil, construcción y alimentación y agua, ¿no? También aborda diferentes iniciativas relacionadas con reducir los residuos o tratar de obtener mayor valor de los residuos que se generan en los diferentes procesos. Y de aquí un poco nació, orientado, alineado también al Pacto Verde Europeo y sobre todo para fomentar que diseñemos los productos de manera más sostenible, la regulación de ecodiseño para productos sostenibles que comentaremos después, ¿no? Entonces, esto nos dibuja un marco general desde la iniciativa, digamos, desde el enfoque y la estrategia a largo plazo en la Unión Europea, que poco a poco eh, va calando en los diferentes Estados miembros y cada uno de los Estados miembros, por ejemplo España, pues tiene su estrategia de descarbonización a largo plazo, su estrategia de economía circular y así, de alguna manera, a partir de las estrategias nacionales, pues
incluso van llegando a estrategias regionales o de comunidades autónomas en nuestro caso, y poco a poco va calando, ¿no? Cuando empezamos nosotros a trabajar en esto en 2014, bueno, pues se hablaba poco y todavía no había llegado, pero de alguna manera digamos, con la ayuda de todas las iniciativas legislativas que se derivan de la implementación del Pacto Verde Europeo y también apoyado por diferentes instrumentos de financiación que ayudan a desarrollar nuevos productos o nuevos modelos de negocios orientados a estas líneas principales, pues de alguna manera pues está cada día más en la conversación todo esto, ¿no? Em, También hay otras iniciativas que parten del Pacto Verde Europeo que van a ayudar a que, de alguna manera, sobre todo desde las grandes empresas, se trabaje más en la descarbonización y una de ellas es la directiva de Reporting o Corporate Social Responsibility Directive, ¿no? que se publicó el año pasado, ¿no? Hasta ahora las empresas cotizadas estaban obligadas a hacer un documento que se llamaba Estado de Información No Financiera y a partir de ahora un poco los requisitos se van a ampliar y van a ir cayendo a diferentes tamaños de empresas conforme vaya avanzando el tiempo, ¿no? Entonces en 2025, em, este año las grandes empresas con más de 500 personas empleadas ya están obligadas a hacer el reporting alineado a esta directiva y eso significa que tienes que reportar de alguna manera tu rendimiento en sostenibilidad en las tres dimensiones de acuerdo a unos estándares muy precisos que te van a obligar a medir muchas cosas, entre ellas, ¿no? Pues la huella de carbono de tu organización, la de tus productos, y que de alguna manera demuestres anualmente, junto con tus cuentas anuales, qué estás haciendo para contribuir a todo esto, ¿no? Esta directiva, digamos, siendo obligatoria ya desde el 2025 para grandes empresas, no solo se les obliga a ellas, sino que también a que ellas empiezan a pedir información a todas sus cadenas de suministro, ¿no? Y, o sea que aun cuando de alguna manera no seas una empresa mediana o una empresa muy grande a la cual te obligue estos requisitos, seguramente si tienes clientes que son empresas grandes que están obligadas a hacer esto, pues necesitarás de alguna manera empezar a trabajar en estas cosas para reportarles información, ¿no? Otra de las iniciativas que, bueno, de alguna manera todo este plan de acción de economía circular nos lleva a pensar en que el modelo económico se tiene que transformar hacia una economía circular, ¿no? Y cuyos principios fundamentales son trabajar por la regeneración de sistemas naturales, es decir, que los materiales que extraigamos del planeta los extraigamos pensando en que el planeta se puede regenerar. No se trata solo digamos, sustituir los combustibles fósiles o materiales que tengan unos impactos elevados por otros que tengan menos a priori, sino que también vamos a tener que controlar un poco que el planeta se pueda regenerar, ¿no? Otro de los principios fundamentales es mantener los productos y materiales en utilización y de ahí todo el fomento de desarrollo de modelos de negocio circulares y sobre todo, y hoy estamos hablando un poco de descarbonización, de tratar de eliminar residuos y emisiones, ¿no? Este es uno de los focos también de toda esta regulación de ecodiseño para productos sostenibles, con lo cual, bueno, este modelo de economía circular está hacia el cual, digamos, la Unión Europea está fomentando que se transite, pues, digamos, está orientado a eliminar residuos y emisiones desde la concepción de los productos, ¿no? Porque una vez que el producto de alguna manera está diseñado, se está fabricando y comercializando, pues es más complicado reducir residuos y emisiones porque todos los procesos están orientados a un modelo lineal que es en el que llevamos viviendo pues ya pues más de 200 años, ¿no? Diríamos. Em, entonces, pensando en que el foco fundamental del Pacto Verde Europeo está orientado a conseguir una sociedad climáticamente neutra, obviamente tenemos que hablar de descarbonización, porque tenemos que trabajar en reducir las huellas de carbono de nuestras organizaciones y de las actividades que llevamos a cabo en el día a día y después en compensarlas, ¿no? Pero el esfuerzo fundamental tiene que venir en la reducción, ¿no? Y cuando hablamos de huella de carbono tenemos que diferenciar digamos, dos líneas, ¿no? Dos perspectivas. Es pensar en reducir la huella de carbono de mi organización, ¿no? Que al final estamos midiendo la totalidad de los gases de efecto invernadero
emitidos provenientes del desarrollo de las actividades que lleva a cabo de esa organización y huella de carbono de producto, ¿no? Porque empiezan a haber certificaciones, declaraciones ambientales de producto que incluyen estos datos y de alguna manera cuando una empresa te puede pedir información sobre la huella de carbono de tu organización, pero fundamentalmente sobre los productos que te está comprando, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esto porque normalmente se trabaja en calcular la huella de carbono de organización. Ahora hablaremos un poco de los diferentes alcances, pero gran parte de esa huella de carbono está provocado por los productos o servicios que desarrolla esa organización, ¿no? Como os decía antes, cuando calculamos la huella de carbono de organización, se diferencian fundamentalmente en diferentes fuentes, pero bueno, esta es la del el protocolo, el GHG Protocol, se habla fundamentalmente de tres alcances, ¿no? El alcance 1, el alcance 2 y el alcance 3. El alcance 1 son las emisiones directas de gases de efecto invernadero que se producen por las actividades de la empresa y fundamentalmente relacionadas por la combustión de combustibles fósiles, ¿no? Ya sean calderas, hornos, los vehículos que son propiedad de la organización y otras emisiones que de alguna manera en volumen son menores, pero su impacto es muy elevado, como pues gases refrigerantes, aires acondicionados, etcétera, etcétera, ¿no? El alcance 2 fundamentalmente está relacionado con la electricidad que compra una empresa, que serían las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, y es en el alcance 3 es donde entra, tiene más protagonismo todo el producto y su cadena de valor, ¿no? Desde la extracción y producción de las materias primas que se utilizan para desarrollar ese producto, el transporte de las materias primas desde los proveedores a, a la fábrica donde fabriquemos ese producto, o sea, ensamblemos esos productos, la utilización de productos, viajes de trabajo, gestión, generación y gestión de residuos, etcétera, etcétera, ¿no? Y es aquí donde, digamos, tiene importancia todo lo que hagamos desde el diseño y desarrollo de producto, ¿no? A nivel de un poco cuál es el estado de la descarbonización ahora mismo, bueno, hay un estudio de la COE de 2024 que hizo una encuesta alrededor de 1.000 empresas y que un poco identifica que solo, bueno, que solo calculaban su huella de carbono un 49% de esas 1.000 empresas y en esas 1.000 empresas aproximadamente, bueno, eran 1.020 y tantas. Hay representación de grandes empresas, medianas y pequeñas. Y bueno, se obtiene de ese estudio que solo el 49% calcula su huella de carbono y solo el 21% de esas empresas, ¿no? Incluiría dentro de sus cálculos de huella de carbono a nivel de organización los tres alcances, ¿no? Porque normalmente lo que se está haciendo y la tendencia es que muchas empresas calculen la huella de carbono en el alcance 1 y 2, que es más sencillo, hay calculadoras públicas más sencillas de utilizar, los datos que se necesitan para calcular la huella de carbono en esos alcances pues no son tan complejos de obtener y no hay tanta incertidumbre. Y bueno, ahora mismo pues, gran parte de las empresas lo calculan así, lo registran, ¿no? Que puedes obtener el registro del ministerio y demás, ¿no? Pero el caso es que fundamentalmente esas huellas de carbono en alcance 1 y 2 en la mayoría de las empresas representa un porcentaje bajo de la huella de carbono total de una organización, ¿no? A no ser que estemos hablando de empresas que tienen un consumo energético muy elevado en sus procesos de producción, pues cementeras, empresas que fabrican vidrio y otras empresas que tengan un consumo de combustibles fósiles muy elevados, ¿no? Y al final, cuando estamos hablando de alcance 1 y 2, como veíamos antes, pues estamos hablando de lo que pasa del consumo energético dentro de los edificios o las instalaciones de una fábrica, del consumo de energía con las maquinarias y también de los vehículos propios, ¿no? Y, digamos, acometer la reducción de huella de carbono en esos alcances, pues normalmente requiere unas altas inversiones, ¿no? Entonces nos encontramos con que un 90-95% de la huella de carbono de una organización está derivado del alcance 3, ¿no? Y están relacionadas con
los materiales que utilizamos para desarrollar nuestros productos, de la cadena de suministro y los transportes de los materiales a nuestras instalaciones, de la generación y gestión de residuos y también del uso de producto en fase de operación, ¿no? Entonces, para abordar la reducción de la huella de carbono en este alcance 3, pues tendríamos que trabajar desde el diseño de nuestros productos y servicios, desde la mejora de nuestros procesos para que sean más eficientes en el consumo energético y en la generación de residuos y también trabajar con la cadena de suministro, ¿no? Entonces, es una problemática que muchas empresas grandes que tienen que empezar a trabajar ahora para la reducción del alcance 3, bueno, se encuentran, ¿no? Sobre todo trabajar con la cadena de suministro, que muchas de las entidades proveedoras son empresas muy pequeñitas o pequeñas y que tienen una gran dificultad en obtener certificados o realizar cálculos de huella de carbono o incluso empezar a obtener datos que puedan reportar a esas empresas, ¿no? Pero bueno, es una cosa que se está empezando a hacer y a pesar de las dificultades de las grandes empresas, pues bueno, al final esto va a ir calando y poco a poco alineado un poco a esta nueva regulación de ecodiseño para productos, para productos sostenibles, pues vamos a tener que ir trabajando desde el diseño, ¿no? Que es desde donde se podría abordar con mayor impacto un poco la reducción de huella de carbono y, bueno, también requeriría inversiones y gastos y formación y capacitación y ciertas herramientas, eh, pero bueno, a medio y largo plazo es donde se puede de alguna manera reducir, ¿no? De una manera más razonable, más importante. Entonces, os comentaba antes la regulación de ecodiseño para productos sostenibles, ¿no? Y voy a compartir un poco cuáles son los principales aspectos y cómo nos tendríamos que adaptar. Vale. Este es un reglamento que se aprobó en 2024. Lo que hace es definir unos requisitos marco para diseñar productos orientados a esta economía circular y a esta descarbonización. Y digo marco porque luego tiene que haber de alguna manera un aterrizaje a diferentes categorías de productos, ¿no? No será lo mismo los requisitos que se definan para una batería de un vehículo eléctrico que para una mesa o para un ordenador, y eso se tiene que ir definiendo, ¿no? Pero en esta regulación se definen los requisitos marcos. Entonces, en el futuro tendremos que trabajar para que los productos que diseñemos sean más durables, fiables, que puedan permitir la reparación, la facilidad de mantenimiento, la renovación y todas las recirculaciones, digamos, de un modelo de economía circular, que diseñemos esos productos pensando en la eficiencia en el uso de la energía en todas las fases del ciclo de vida y fundamentalmente en operación, y también en la eficiencia en la utilización de recursos y materiales, ¿no? Bueno, que sean, que promuevan un poco o que faciliten el desmontaje y todas las recirculaciones, como decía antes. Y una cosa fundamental es que se van a tener que empezar a calcular el impacto ambiental a lo largo del ciclo de vida de esos productos, incluidas sus huellas de carbono y huellas ambientales, ¿no? Entonces, aquí es donde digamos que nos marca una línea clara de que tenemos que empezar a calcular, ¿no? Las huellas de carbono para luego poder reducir, ¿no? Y una vez calculadas esas huellas de carbono, pues podremos empezar a diseñar esos productos para reducirlas, ¿no? Y con lo cual, pues eso provocará un impacto en la huella de carbono de organización y la empresa podrá trabajar desde el diseño del producto en la descarbonización, ¿no? Define otros aspectos como incorporar materias primas secundarias y contenidos mínimos reciclados en los materiales que se compran y los productos que se ponen en el mercado y también pues, ciertas restricciones a sustancias que dificulten un poco todas las recirculaciones de una economía circular, ¿no? Obviamente también a prevenir y reducir residuos, incluidos los residuos de envases, etcétera, etcétera. Otro aspecto fundamental que se define en esta regulación es el concepto, o que se presenta, es el concepto de pasaporte digital de producto. Y bueno, ahí veis un código QR, ¿no? Imaginaros que el ordenador que tenemos enfrente tiene un código QR y yo en cualquier momento del ciclo de vida de ese ordenador puedo pinchar ese código QR y voy a acceder a información sobre trazabilidad de los materiales, dónde se han fabricado ese producto, de dónde vienen los materiales que componen ese producto, y también sobre los impactos ambientales que se han producido
hasta el punto en el que yo estoy pinchando este QR, ¿no? Esto va a implicar que todos los agentes de la cadena de valor tengan que suministrar datos de los impactos ambientales que provocan en las actividades que desarrollan en esa fase de la cadena de valor. Y uno de los impactos ambientales, el fundamental que se tendrá que reportar, será la huella de carbono, ¿no? Por eso ya no es que tengamos que calcular la huella de carbono porque nos lo van a pedir el cliente y demás, sino que esta regulación nos va a pedir que reportemos la huella de carbono. Luego ya veremos cómo se almacenan estos datos, porque hay mucha incertidumbre ahora mismo sobre qué datos exactamente hay que reportar, cómo a través de qué plataformas, pero bueno, cualquier empresa que toque un producto en cualquier fase de la cadena de valor tendrá que reportar ciertas cosas, no solo la huella de carbono, sino también aspectos sobre trazabilidad y transparencia, ¿no? Pero bueno, esto ya nos indica que a futuro tendremos que tener esos datos y de acuerdo a unas regulaciones claras que te digan cómo tienes que calcular esa huella de carbono, etcétera, etcétera, pero que las empresas se tienen que preparar para empezar a tener y medir esos datos, ¿no? Eh, bueno, digamos que dentro de esta regulación del ecodiseño de productos sostenibles se hizo una consulta pública para identificar en dónde priorizar este aterrizaje que os comentaba, ¿no? Os decía que esta regulación de ecodiseño define un marco, unos requisitos marco y que luego se tiene que aterrizar a diferentes productos, ¿no? Hablábamos antes de que en el Plan de Acción de Economía Circular se identificaban unas cadenas de valor clave. Bueno, aquí se ha intentado ir un pasito más allá, ¿no? Y aquí se analizó en esa consulta pública un poco en dos tipos de productos, ¿no? Productos de uso final o de productos de consumo, ¿no? Textiles, calzados, mobiliarios, detergentes, etcétera, y productos intermedios que fundamentalmente son materiales que se utilizan en la mayoría de los productos, ¿no? Metales, plásticos, papel, cartón, vidrio, ¿no? El objetivo de todo esto era identificar en qué categorías de producto se van a priorizar esos aterrizajes que decía, ¿no? Y bueno, se hizo un análisis de los diferentes tipos de productos, tanto en uso final como productos intermedios, para ver un poco fundamentalmente cuáles eran los impactos ambientales o qué productos tenían unos impactos ambientales fundamentales, ¿no? Entonces, con esta información, ya sea productos en uso final, em, y en productos intermedios, que fundamentalmente son materiales, a partir de aquí se tienen que definir diferentes hojas de ruta para que en actos delegados se aterricen esos requisitos marco que ya os comentaba antes y que se definan requisitos específicos para cada una de las categorías de producto, ¿no? Entonces, como os decía antes, no será lo mismo los requisitos que tengan que tener desde el diseño las baterías de vehículos eléctricos que un producto textil o un producto de construcción o un producto de electrónica, ¿no? Entonces, a partir del 2024, que es cuando define cuando se publica esta regulación, pues se empiezan a definir hojas de ruta que durarán aproximadamente 3 años para saber cómo aterrizamos esos requisitos marco en cada una de las categorías de producto, ¿no? En 2024 se empezó a trabajar en la hoja de ruta de textiles, construcción y electrónica y en productos intermedios de alto impacto como aceros, cementos y productos químicos. En 2024-2027, la idea es que se definan hasta 18 actos delegados sobre 18 categorías de producto que aterricen esos requisitos y de ahí hasta el 2030, en el cual con todos estos actos delegados hasta 2030, la idea es que se cubra la mayoría de los productos que están presentes en el mercado, ¿no? Excepto, de momento, 7 categorías que están relacionados con la alimentación. Alimentación humana y alimentación animal, que por otra parte tienen sus legislaciones específicas bueno, también se habla un poco de cosas parecidas como el pasaporte digital de producto, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí un poco por qué tenemos que adaptarnos y es un poco fundamentalmente por el marco del Pacto Verde Europeo, el Plan de Acción de Economía Circular, los requisitos de reporting y esta regulación de ecodiseño para productos sostenibles y un poco vamos a ver ahora
digamos, conceptos clave que deberíamos tener en cuenta para diseñar nuestros productos orientados a la descarbonización, ¿no? Entonces, una de las cosas fundamentales, os avanzaba un poco antes, es el ciclo de vida, ¿no? Cuando queremos calcular la huella de carbono de un producto, tenemos que hacerlo en todo su ciclo de vida y el ciclo de vida es el intervalo de tiempo que transcurre entre la concepción de un producto y el final de su vida útil, ¿no? Obviamente se puede calcular el impacto ambiental y una huella de carbono de una fase concreta y de una actividad concreta, pero de alguna manera, de acuerdo a los estándares actuales, tendríamos que calcular la huella de carbono considerando todo el ciclo de vida, ¿no? Que de acuerdo a las ISOs que te dicen cómo tienes que calcular la huella de carbono, pues lo tenemos que hacer así, ¿no? Entonces tendríamos que considerar, bueno, normalmente el diseño y desarrollo en concepción y definición no tienen un impacto importante en huella de carbono, ¿no? Más allá de que tengas que hacer prototipos y validar ciertos productos y fundamentalmente tendríamos que empezar a analizar pues, la huella de carbono en toda la fase de producción y cadena de suministro, transporte, instalación, operación y mantenimiento si aplica ese producto y toda la gestión del fin de vida, ¿no? Entonces, así como cuando calculamos la huella de carbono a nivel de organización, estamos pensando en la organización en completo, teniendo en cuenta todas las actividades que se realizan, viajes, consumos energéticos de climatización, iluminación, por ejemplo, pues aquí estaríamos hablando del ciclo de vida del producto, ¿no? Una tendencia que se está empezando a trabajar es que cuando hacemos un análisis del ciclo de vida, que el objetivo es calcular los impactos ambientales a lo largo de todo el ciclo de vida de su producto, eh, bueno, que también combinemos esos impactos ambientales con el impacto en coste, ¿no? Porque si no, no vamos a saber si hacemos una actuación sobre un material o una operación de un proceso de fabricación, si solo vemos los impactos ambientales, pues no vamos a ver cuál es el impacto en coste, ¿no? Entonces, normalmente estos dos análisis van desvinculados, pero se empieza a trabajar en que se vinculen ambas cosas, ¿no? Y también en calcular o analizar cuál es el impacto social del producto a lo largo de todo su ciclo de vida, ¿no? Pero bueno, esto un poco, adelantaros un poco que esto es una tendencia, que se están desarrollando proyectos europeos de innovación para desarrollar metodologías orientados a todo esto y fundamentalmente hoy estaríamos hablando de análisis de impactos ambientales con las técnicas de análisis del ciclo de vida y dentro de sus impactos ambientales considerar uno de ellos que es la huella de carbono. Entonces, bueno, aquí hay diferentes herramientas, hay diferentes estándares, como le he dicho, 14040, que te define cómo tienes que hacer el análisis del ciclo de vida. No es objeto del webinar de hoy, pero sí que es importante tener en cuenta que cuando calculamos la huella de carbono de un producto tenemos que tener muy claro cuál es el alcance, es decir, cuándo empiezo a medir y cuándo acabo de medir, porque yo podría calcular la huella de carbono hasta la puerta de mi fábrica si tengo mucha incertidumbre en los procesos de distribución y operación de mi producto, por ejemplo, y gestión del fin de vida, o el cálculo de la huella de carbono considerando pues, la fase de operación, mantenimiento y el fin de vida, ¿no? Em, y para eso es importante, una vez que tenemos claro qué es lo que queremos medir, es importante hacer un análisis de inventario, ¿no? Y es un poco lo que os vamos a explicar ahora. Y a partir de ahí, con ese inventario, podemos hacer una evaluación de impactos y obtención de la huella de carbono del producto, ¿no? Esta técnica tiene aplicaciones muy relevantes para mejorar el desarrollo de nuestros productos y mejorar en este caso la huella de carbono de los productos para, de alguna manera, identificar cuáles son los parámetros críticos que podamos tener en cuenta para desarrollo de planes estratégicos futuros y sobre todo para comunicar, ¿no? Para comunicar un poco los esfuerzos que está haciendo la empresa en reducir sus impactos ambientales y huella de carbono, porque además de todas las iniciativas legislativas que os comentaba, hay otra propuesta directiva que se llama Green Claims, que trata de luchar contra el greenwashing, en el cual se va a tratar de luchar para que las comunicaciones desde el punto de vista o marketing desde el punto de vista de sostenibilidad y economía circular sean, digamos, claras, transparentes y que no digamos que mi producto es sostenible sin tener ninguna evidencia científica detrás, ¿no?
Entonces, bueno, esto es una técnica importante, es un método importante para analizar los impactos ambientales y también obtener muchísima información sobre puntos en los que trabajar y sobre todo, como decía, para comunicar de una manera más clara y con evidencias científicas que soporten estos mensajes que estamos dando, ¿no? Al exterior y a mis clientes. Cuando hacemos el inventario, que es fundamental para conocer qué materiales consumimos, qué recursos consumimos, qué residuos generemos, tenemos que tener en cuenta un poco la diferencia entre aspectos ambientales e impactos ambientales, ¿no? Los impactos ambientales es lo que quiero conseguir y entre ellos está la huella de carbono, pero hay otros y ahora os comentaré los diferentes tipos. Pero esos impactos ambientales están provocados por unas causas que son, digamos, consumo de materias primas, consumo de recursos como agua y energía y generación de diferentes residuos y todos ellos pueden tener una interacción con el medio ambiente, ¿no? Entonces, cuando tenemos que hacer un análisis de huella de carbono del producto, es necesario que hagamos esto y tenemos que llevar al nivel de operación dentro de un proceso de fabricación o dentro del ciclo de vida, ¿no? Si no, no vamos a ser capaces de identificar y poner cantidades a esas flechitas que nos entran en las diferentes operaciones y a estas flechitas que nos salen de las diferentes operaciones, ¿no? Porque cada una de estas flechitas va a generar impactos ambientales en diferentes categorías, ¿no? Entonces, es fundamental utilizar técnicas de mapeo de la cadena de valor, análisis de flujos de materiales y demás para tratar de perdón. En primer lugar, identificar qué operaciones tengo en mi proceso de fabricación, en mi proceso a lo largo del ciclo de vida, ¿no? Si yo me encargo de la producción o fabricación de un producto hasta la puerta de mi fábrica, tengo que identificar qué operaciones tengo para después identificar qué materiales, materias primas auxiliares, recursos como agua y energía estoy consumiendo en cada una de las operaciones para después ponerle números a esto, ¿no? Porque con estos números es como voy a poder calcular los impactos ambientales provocados por estas flechitas, ¿no? De la misma manera para los residuos que se generan, ¿no? Hay que identificar qué diferentes tipos de residuos se generan para después poner diferentes las cantidades, digamos, de cada una de esas flechitas, ¿no? Y este ejercicio es totalmente necesario para hacer cualquier análisis del ciclo de vida y cualquier análisis o cálculo de huella de carbono, ¿no? Luego ya decidiremos si en el cálculo de la huella de carbono me paro en este punto, ¿no? En la puerta de mi fábrica, porque no tengo información del transporte, instalación, operación y mantenimiento, o porque distribuyo a distribuidores y al final no sé muy bien dónde acaba mi producto, y eso tiene que estar claro desde el principio cuando definimos el alcance y el objetivo del ejercicio, ¿no? Pero bueno, este paso es fundamental antes de empezar a hacer nada, ¿no? Una vez que tenemos esto, como decía, cada una de estas flechitas, digamos, el efecto de todo esto es provocar diferentes impactos ambientales, ¿no? Que es, ya, ahora vuelvo, ahora vuelvo aquí, un segundo. Vale, cada una de esas flechitas con fórmulas que ahora os explicaré generan un cambio en el medio ambiente, ¿no? Y entonces te pueden provocar cada una de esas flechas el consumo del agua, el consumo de 1 kilo de acero o de 200 gramos de polipropileno en una operación. Va a generar impactos ambientales en diferentes categorías de impacto, ¿vale? Y sin ir a los nombres raros que aparecen aquí, bueno, hay impactos ambientales relacionados con la toxicidad que se puede causar a las personas, o la toxicidad que se puede causar al agua dulce, ecotoxicidad terrestre, sobre el uso del terreno, sobre el uso del agua. Y uno de ellos, que aparece aquí remarcado en rojo, es el global warming, que es, digamos, las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y este es el dato que deberíamos obtener para calcular la huella de carbono del producto, considerando todas esas fases, todas esas operaciones eh, a lo largo del ciclo de vida del producto, ¿no? Y volviendo un poco para atrás, también os quería comentar que es importante pensar en cuáles son los diferentes escenarios que podemos tener en este mapeo de la cadena de valor, porque si no tenemos esta visión, es difícil, o incluso si lo tienes que pedir a una empresa proveedora, ¿no? Es difícil saber qué es lo que se ha tenido en cuenta en el cálculo, ¿no? Y me explico. Si nos dicen que un producto tiene una huella de carbono de 2,54 kilos de CO2 equivalente,
tenemos que saber muy bien cuáles son los escenarios que se han considerado para hacer ese cálculo. Porque aguas arriba, este es un caso, un ejemplo de una caja de poliespan blanco utilizado en las lonjas de pescado, por ejemplo, que puede tener diferentes operaciones en su proceso de fabricación, pero aguas arriba se puede comprar la materia prima de diferentes proveedores y cada uno de los proveedores que me provea esa materia prima, pues me va a generar un impacto diferente, ¿no? O bien porque esté eh, a, a una distancia diferente, ¿no? Puedo tener un proveedor aquí local o puedo tener un proveedor en el centro de Europa, puedo tener un proveedor en China y esos transportes diferentes, esas distancias de transporte diferentes me van a generar diferentes impactos, ¿no? También me van a generar diferentes impactos lo que pase después de la puerta de mi fábrica, ¿no? No es lo mismo que yo distribuya este producto a una plataforma de distribución, por ejemplo, ¿no? Y que después sigue su camino a cadenas de supermercado pequeñas y luego los residuos se gestionan por sistemas municipales, etcétera, etcétera. O que bien, de alguna manera, venda este producto a una empresa en un modelo B2B y que de alguna manera después la utilización y la gestión de los residuos de este producto pues se generen de otra manera, ¿no? O se gestionen de otra manera. Cada uno de estos escenarios que se pueden dibujar aguas abajo de mi fábrica o aguas arriba de mi fábrica me va a generar un impacto diferente. Entonces, esa huella de carbono que os comentaba, que podía ser 2,54 kilos, a qué escenario corresponde, ¿no? Entonces, es importante tener en mente esto. No se trata de que calculemos todas las combinaciones diferentes de escenarios que nos pueden resultar de diferentes combinaciones de materias primas, de proveedores o de alguna manera, de fases de distribución, utilización y gestión de residuos, pero sí que se podría analizar un poco cuáles son los escenarios más relevantes, ¿no? O en volumen de producción o en volumen de compra a los proveedores, etcétera, etcétera. Porque cada uno de ellos me va a dar una huella de carbono diferente, ¿no? Uno me puede dar 2,1, otro me puede dar 2,3, otro me puede dar 2,54 y otro me puede dar 2,8, ¿no? Entonces, es importante saber esto porque aparte de otras incertidumbres que puede haber en el cálculo, bueno, los escenarios que se dan a lo largo del ciclo de vida de un producto, pues obviamente dan diferentes impactos en impactos ambientales, como también lo tendrán en los costes. Y otra cosa que os quería comentar es que el paso de esas flechitas, ¿no? de consumo de materiales, agua, recursos, recursos como el agua, energía o materias primas auxiliares, el salto a cuáles son los impactos en todas estas categorías de impacto ambiental de una flechita concreta se da con una simple multiplicación, ¿no? O sea, tú estás utilizando este es un ejemplo de producción de aluminio, pero imaginaos que estoy utilizando 200 gramos de polipropileno en una operación. Bueno, eso hay que multiplicarlo, y estamos hablando de huella de carbono, por un factor de conversión en las diferentes categorías de impacto ambientales que me va a multiplicar ese dato de consumo de material al impacto ambiental concreto, ¿no? En el caso de la huella de carbono, esos factores de conversión se llaman factores de emisión y están disponibles en bases de datos reconocidas internacionalmente y que normalmente, em, bueno, tienes que utilizar herramientas específicas para hacer este cálculo y de alguna manera pues conocer un poco y tener formación en el análisis del ciclo de vida, ¿no? Pero al final el proceso no es, de alguna manera, no es tan complejo como parece, ¿no? Al final estamos haciendo multiplicaciones y sumas o restas. ¿Vale? O sea que este es un poco el concepto. Yo hago el inventario de mis operaciones dentro de la fase de la cadena de valor en la que soy responsable, elijo cuándo empiezo a medir y cuándo acabo de medir, identifico las operaciones, identifico las flechas de consumo de materiales y recursos en cada una de las operaciones, de los residuos que se generan y luego se utilizan ciertas herramientas para hacer estas multiplicaciones y sumas que al final me va dando unas sumas productos hasta obtener esa huella de carbono del producto en esas fases o operaciones que considere o en el ciclo de vida concreto, ¿no? Completo, perdón. Entonces, este es un poco el proceso y es el paso inicial para saber dónde tengo que tocar, ¿no? Porque si no hacemos este cálculo y no tenemos identificado cuál es la huella de carbono de este producto, o de estas operaciones o de estas fases, pues va a ser complicado saber dónde tengo que tocar, ¿no?
Vale, seguimos. Entonces, bueno, por ejemplo, esto es un ejemplo de un perfil de impactos ambientales de un frigorífico, por ejemplo, ¿no? Y aquí estamos analizando los porcentajes de contribución de diferentes materiales o recursos utilizados en ese ciclo de vida de ese frigorífico para analizar el potencial de cambio climático, que es el nombre un poco más técnico de la huella de carbono. Esto es fundamental, como decía, para tratar de identificar los puntos críticos, ¿no? Pues aquí, en este caso, vemos la electricidad, vemos componentes eléctricos activos, vemos la producción de acero, vemos producción bueno, diferentes materias primas que se utilizan en este elemento, ¿no? Y esto nos va a dar información para que podamos definir requisitos claros para reducir la huella de carbono de mi producto a lo largo del ciclo de vida y para que podamos integrar técnicas de diseño para descarbonización o diseño para sostenibilidad, ¿no? Y que luego podamos adaptar nuestros procesos de diseño de manera sistemática para que esto lo podamos hacer de alguna manera a medio y largo plazo y que los productos que diseñemos desde este momento, ¿no? Pues podamos trabajarlos para reducir la huella de carbono y por ende, pues, digamos, tener un impacto más importante en la descarbonización o planes o estrategias de descarbonización de la empresa, ¿no? Entonces, como decía antes, es importante definir bien los requisitos, ¿no? O sea, si yo soy un diseñador o somos un departamento de diseño de un producto de una empresa, poco me vale que me digan que tiene usted que diseñar un producto circular o diseñar un producto bajo en huella de carbono o un producto carbon neutral, ¿no? Me tienen que especificar muchísimo más estos requisitos. Y para especificar estos requisitos es importante que tengamos en cuenta que tenemos que diseñar para este diagrama en general, pero aún así esto no me da requisitos específicos. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que diseñar para alinearnos un poco a esos requisitos marco de la regulación de ecodiseño para productos sostenibles, pero me tiene que decir mucho más, ¿no? ¿Por dónde empiezo, no? Y es importante que tengamos o que la empresa trate de definir una estrategia de sostenibilidad, economía circular o descarbonización, porque eso nos va a definir requisitos al diseño de producto, ¿no? Es decir, en esa estrategia o plan de descarbonización, la empresa tiene que saber y tiene que decir, quiero reducir la huella de carbono de mi organización un 5% cada año, o quiero en 2030 reducir la huella de carbono en alcance 3 un 50%, o quiero ser carbono neutral en 2040, ¿no? Eso hace que esos requisitos a nivel global de empresa, ¿no? Para la cual se ha tenido que calcular la huella de carbono a nivel de organización, em, me defina mucho más qué requisitos tengo que poner a los productos que diseño, ¿no? Y luego viene la problemática de que si yo diseño diferentes líneas de productos, diferentes variantes, diferentes referencias de producto, a cada línea de producto, cuánta reducción de huella de carbono le tengo que aplicar. Eh, y a cada una de las variantes, cómo le aplicaría esto, ¿no? Entonces, digamos que hay otros requisitos relacionados con todo esto que van a tener impacto en la huella de carbono de los productos y, por supuesto, al final en la huella de carbono de la organización es por dónde empiezo, ¿no? Tengo que poner requisitos para utilizar materiales con contenido reciclado o buscar sustitutivos de materiales que tengan un impacto ambiental menor, o tengo que tratar de desarrollar una cadena de suministro local, o tengo que tratar de buscar modelos de negocio que sea capaz de recircular o recuperar ciertos productos. Tengo que optimizar los procesos de fabricación para reducir el consumo energético. Bueno, para esto, para responder estas preguntas, también tengo que hacer un análisis de esa huella de carbono de un producto, de los productos más importantes, para saber dónde están los puntos críticos, porque si no sabemos cuáles son los puntos críticos en la huella de carbono desde el producto, es difícil responder a estas preguntas y saber cómo tengo que priorizar, ¿no? Entonces, es importante antes de desarrollar esa estrategia y poder poner requisitos, hacer ese ejercicio, ese análisis de huella de carbono de mis productos, ¿no? Porque, bueno, obviamente
para definir los requisitos voy a tener que, digamos, recoger los requisitos de las tendencias legislativas y tratar de ver qué es lo que me va a pedir la regulación en los próximos años. Y ya está claro, ¿no? Que hay regulaciones que de aquí a 2030 me van a ir pidiendo cosas aparte de lo que me vaya pidiendo el cliente. Y luego definir esas estrategias de sostenibilidad y descarbonización para saber si tengo que trabajar más en el producto, si tengo que trabajar más en la cadena de suministro, y qué requisitos específicos tengo que tener en cuenta desde el cliente, ¿no? Por eso es importante empezar a visualizar cuáles son las estrategias de sostenibilidad y descarbonización de los clientes para saber cómo están ellos, ¿no? Si tengo un cliente que es una empresa grande y que está desarrollando su estrategia de sostenibilidad y quiere ser carbono neutral en 2040, bueno, ya sé que en algún momento me va a pedir cosas, ¿no? Sobre los materiales que a mí me compra, ¿no? Al menos información. Luego ya veremos si el material que yo le estoy suministrando tiene un impacto importante en toda su huella de carbono y me vaya a pedir una mayor o menor reducción, ¿no? Pero bueno, sí que es importante, digamos, hacer el ejercicio de calcular la huella de carbono de la organización, calcular la huella de carbono del producto, identificar los puntos críticos para ser capaz de desarrollar mi estrategia de sostenibilidad, descarbonización y economía circular para poder poner requisitos específicos para que se puedan diseñar productos orientados a todo esto, ¿no? Y aquí os voy a mostrar algún ejemplo de algún producto de una empresa con la que estamos trabajando, en las cuales, bueno, se ha hecho ese ejercicio de análisis de huella de carbono en la organización, se ha hecho el ejercicio de analizar la huella de carbono en diferentes líneas de producto y se ha tratado de identificar cuáles son los puntos críticos, ¿no? Y ver también esos puntos críticos, cuál es el impacto en la huella de carbono total de los productos en un periodo concreto, ¿no? Bueno, en este caso se vio que el consumo en operación aportaba una gran parte a la huella de carbono total de los productos y aquí obviamente pues se ve en dónde tenemos que trabajar si queremos reducir esa huella de carbono, digamos, en la fase de operación y que fundamentalmente va a tener un impacto en el cliente, ¿no? Porque al final, digamos, esa energía la va a tener que comprar el cliente, ¿no? Quitando un poco la fase de operación, también es importante hacer esta distinción porque a veces, como decía, si reducimos la huella de carbono en la operación, lo puedo utilizar como un argumento de marketing y de competitividad, aunque al final estoy reduciendo el consumo energético, que es dinero y es coste para el cliente, y también es huella de carbono, o sea, estoy contribuyendo a reducir su huella de carbono. Como decía, es importante hacer esta distinción porque luego, si no consideramos la fase de operación, pues se ven de una manera clara cuáles son los parámetros críticos, en este caso electrónica, aceros, plásticos, ¿no? Y su impacto en las diferentes líneas de producto en la huella de carbono total de un periodo concreto, ¿no? O sea que estos ejercicios, aunque no sean muy precisos, sí que nos dan información totalmente necesaria para saber qué tengo que tocar y dónde tienen que ir mis esfuerzos en las líneas estratégicas de estos planes de descarbonización o estrategias de sostenibilidad, ¿no? A partir de aquí se pueden valorar diferentes alternativas a introducir en los rediseños, adaptaciones de diseño de estos productos para tratar de contribuir a la huella de carbono de producto, ¿no? Bueno, reduciendo consumo energético en operación, reducción de pesos, búsqueda de materiales con contenido reciclado, pues en los materiales que tengan mayor impacto, aceros, plásticos. La electrónica normalmente tiene un impacto importante de factores de conversión bastante altos, porque son materiales muy complejos y se extraen en zonas y se fabrican en zonas que normalmente están bastante lejos de nosotros y normalmente suele tener un impacto importante, ¿no? Entonces, de todas estas alternativas que pueden servir para reducir la huella de carbono de nuestros productos, no solo de unos, sino de las diferentes líneas, y hay que ver un poco la contribución de estas alternativas, de implementar estas alternativas en cada uno de los productos, ¿no? Porque obviamente puede producir un impacto en una línea de productos y otro en otra, dependiendo de la configuración, ¿no? Hay cosas que se pueden abordar desde el diseño, independientemente de que sean más o menos sencillas hacerlas, como la reducción de peso, ¿no? En un material concreto, pero si vamos a incorporar otras alternativas como materiales con contenidos reciclados, fabricados con energías renovables, ya tenemos, o buscar materiales alternativos,
necesariamente tenemos que trabajar con la cadena de suministro, ¿no? Y tenemos que desarrollar políticas y manuales de compras verdes para empezar a preguntarles qué es lo que pueden hacer los diferentes proveedores y cómo nos pueden afectar, ¿no? Y hay otros aspectos que vamos a tener que trabajar desde la innovación seguramente, ¿no? O desde buscar proveedores que me den soluciones innovadoras, por ejemplo, a desarrollar materiales o componentes o subassemblies, o en este caso electrónica baja en carbono, ¿no? Y ya con todo esto nos da muchísima información para que nuestros procesos de diseño los definamos de una manera sistemática y que incorporemos todo esto, ¿no? Que incorporemos técnicas de diseño para descarbonización y estos procesos de cuáles son los puntos críticos, cómo los tengo que tratar, cuáles son las alternativas para reducir la huella de carbono y abordar esos puntos críticos, la huella de carbono en un producto, en las diferentes líneas de producto y al final en la huella de carbono de la organización, y con eso también definir cómo mis procesos me tienen que decir cómo tengo que poner requisitos a los procesos de fabricación o los procesos logísticos, o los procesos de mantenimiento y soporte y a mis cadenas de suministro, ¿no? Y por supuesto, aunque este ejercicio lo hayamos hecho de manera contable inicial, tanto huella de carbono a nivel de organización como a nivel de producto, para que sistemáticamente en cada producto que yo diseño y desarrollo tenga chequeos y evaluaciones de sostenibilidad, de análisis del ciclo de vida, que me permitan ver si estoy respondiendo a esos requisitos y a esas contribuciones de reducción de huella de carbono de producto que van a ir en beneficio de reducir la huella de carbono a nivel de organización, ¿no? Por lo tanto, un poco a modo de resumen, digamos, todas las estrategias y políticas públicas, desde el Pacto Verde Europeo, Plan de Acción de Economía Circular y las diferentes iniciativas derivadas de todo esto, nos llevan a que trabajemos en la descarbonización de las organizaciones para reducir la huella de carbono de una organización y tener mis planes de descarbonización. Fundamentalmente, primero hay que calcular, ¿no? ¿Cuál es la huella de carbono de la organización y cuál es el impacto de la huella de carbono en mis productos? Y se alcance tres. A partir de ahí, ir un poco más al detalle para identificar cuáles son los parámetros críticos desde el punto de vista de huella de carbono de un producto o de mis diferentes líneas de producto, y tratar de analizar cuáles son alternativas de diseño que me puedan reducir la huella de carbono del producto y al final la organización, ¿no? Y para que tengamos nuestros procesos de la empresa preparados sistemáticamente, pues tenemos que adaptar nuestros procesos de diseño para que lo hagamos de manera continua, ¿no? Y bueno, eso es un poco la idea, lo que hemos aprendido estos años, lo que vamos trabajando y lo que queríamos compartir con vosotros y vosotras. Em, a partir de aquí, a vuestra disposición para cualquier pregunta, comentario, duda que os surja. Carlos, me ha parecido súper interesante y súper completo. O sea, nunca había visto una visión tan completa de medición, sobre todo en todo el ciclo de vida de productos. O sea, me ha encantado, la verdad. Y nada, la verdad que lo he disfrutado un montón, así que muchas gracias por compartir tanta información. Muchísimas gracias a ti, Ana. No sé, ¿te queda alguna duda? ¿En tu día a día te toca hacer esto? O sea, es que yo soy diseñadora estratégica, entonces yo estoy más en el proceso, no tanto en el producto, pero sí que es verdad que estamos también buscando personas especializadas en toda esta parte de medición de materiales, realmente tener un poco más de datos sólidos, así que me voy con muy buenas impresiones y nada, estamos en contacto. Muy bien, me alegro. Venga, muchas gracias, hasta luego. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Fabián, Ariel, Lorena, dudas, comentarios. No, buen día, ¿cómo les va? A todos un gran saludo desde la Argentina. Ah, Bastante temprano aquí. ay, muchas gracias, No, a ver, Ariel. realmente muy buena la exposición, esclarecedores en varios puntos en los cuales no tenía la información tan clara. Y a por más por muchos de estos seminarios en los cuales se puedan ampliar conocimientos. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Ariel. Un placer, bueno, y un honor que te hayas conectado desde ahí tan lejos y a estas horas tan tempranas. Eh, Fabián, por ahora. Hay un Ariel, yo soy Fabián. Ay, perdona, Fabián. Perdona. No, por favor. Gracias. Ariel, pues la información que tenemos sobre el pasaporte de producto en el sector alimentario es que de momento no está incluido en esas categorías de producto en la cual hacer ese aterrizaje eh, de los requisitos específicos para el sector. De hecho, hay 7 categorías que son alimentación animal y alimentación humana. Pero sí que es cierto que con todos los temas de seguridad alimentaria, ¿no? Que ya están incluidos en la legislación desde hace muchos años, eh, ya se requiere a las empresas que tengan información sobre la trazabilidad, ¿no? Entonces, lo que sí que sé es que el código de barras que actualmente está en todos los productos alimentarios, parece que hay una legislación que lo va a transformar en un código QR y quizás eso sea una especie de pasaporte digital de producto. Lo que pasa que no sé qué información de impactos ambientales o huella de carbono van a tener que incorporar ahí, pero aunque el sector alimentario esté excluida un poco de esta regulación, en las regulaciones específicas del sector seguro que se van implementando cosas. Así que, bueno, de momento no tengo más información. Justo ayer estábamos en una reunión y comentaban que se va a cambiar ese código de barras por un código QR que permita incorporar más información. Así que, bueno, os iré comentando. Y la presentación... os enviaré un vídeo de la grabación para que lo tengáis ahí en vídeo, no solo la presentación, y así tenéis las explicaciones y un poco el desarrollo completo. ¿Vale? Em, bueno, está aquí. Ah, vale, no pasa nada, Ariel. Bueno, pues muchísimas gracias ahora mismo Fabián y Ariel y un placer y nos seguimos viendo, escuchando. Les mando el link del vídeo cuando esté editado y subido a internet, ¿vale? A YouTube. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Un placer, gracias.